Gracias por estar en esta mañana calurosa. Hay una palabra especial que quiero compartir en esta mañana. Bajen, chicos, nomás. Muchas gracias. Una palabra que compartimos anoche y que el Señor me impactó en mi corazón y que quiero compartir con ustedes. ¿Quiere recibir bendición de parte de Dios? ¿Está dispuesto a que su vida cambie, a ser transformada por la presencia de Dios? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea posible o necesario para que Dios cumpla su propósito en su vida? Porque a veces queremos solamente recibir, pero cuando se trata de poner un poquito más, como estos locos que están rompiendo el piso, dice, tiene que estar la vereda arreglada. Digo, bueno, a ver quién se anima a romper el piso. Y aparecieron los locos ahí, meta pico. Estaba pensando estos días sobre una historia que leí ayer, y es lo que quiero compartirle en Mateo capítulo 15. Búsquelo, por favor. Sobre las situaciones en nuestra vida cuando no recibimos lo que buscamos, cuando no encontramos lo que queremos, cuando pareciera ser que la palabra que el Señor Jesús habló, que dice, todo lo que pidas, al que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre, que es un principio de Dios para nosotros. Muchas veces parece ser que eso no se cumple. Y nos pasa y nos sucede que llegamos a pensar por creer lo que el enemigo viene a decirnos, por creer lo que a través de otras voces se nos viene a hablar, llegamos a pensar que esa palabra no es para nosotros, sino que solamente para algunos elegidos. Por eso, tal vez el Espíritu guiando en esta mañana sobre esta canción, en la parte que decía, creo en ti y en lo que harás en mí. Son dos cosas, eso es un balance necesario en nuestras vidas. Que tiene que creer en Dios. ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? Porque no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Y si yo le creo a Dios, ¿le cree a Dios lo que Dios dice que va a hacer con su vida? Ahí está la clave, lo fundamental para poder pararnos en medio de situaciones adversas. Estaba hablando anoche con un joven por algo que no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni siquiera con la administración de Dios, sino una situación personal que estaba viviendo, una situación de acoso, literalmente, que estaba abuso y acoso que estaba viviendo. Y lo primero que yo le pregunto es, ¿vos sabés quién sos? Entonces su respuesta fue muy, muy vaga, ¿no? Me dijo, sí, claro, yo soy tal. No, pero ¿vos sabés quién sos vos? Sí, yo soy y me das su nombre, pero vos no entendés, vos sabés quién sos. Sí, bueno, yo soy, un montón de cosas que dijo. Y lo que más importante para nosotros es entender quién soy yo delante de Dios. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo por lo que Él dice? Y no hay nadie mejor que pueda decir quién soy que el Señor. Por eso Él tiene para nosotros, si usted lee la Biblia, si usted busca la Biblia, no se lo voy a decir ahora, capaz que en otro día le regalo, me agarro una lista, le preparo una lista de todo lo que dice nosotros. Pero por ejemplo, como hablamos la semana pasada, la anterior y la otra, le digo, Dios dice que usted es sal y luz. Dios dice que usted es poderoso. Dios dice que usted está hecho un poco menor que los ángeles. Dios dice que usted está hecho un poco menor que Dios. Dicho así suena un poco medio agarrado a los pelos, pero en el contexto de la prédica, si usted estuvo, entiende de qué se trata. Cuando digo que es poderoso no quiere decir que seamos Superman ni ningún superhéroe, sino que la Biblia dice que al que cree, ¿qué pasa? Entonces, si yo creo lo que Dios va a hacer, no hay nada que sea imposible para mí. Si creo lo que Dios dice, no hay nada que lo impida. Tal vez decir lo que soy poderoso suena un poquito hasta egocéntrico o soberbio. No es así, sino que lo digo desde la visión de Dios. Dios dice que Él me dio a mí el poder a través de su Espíritu para que creyendo por la fe yo pueda alcanzar todas las cosas. El enemigo, ¿qué me dice? Todo lo contrario. El enemigo viene y me dice, no te lo mereces, no sos digno. El enemigo te dice, fallaste, te equivocaste. El enemigo te dice, pecaste. El enemigo te dice, no orás. El enemigo te dice, no vas a la iglesia. El enemigo te dice, tomás decisiones equivocadas. Todas las cosas que sabe, le voy a contar, es verdad. O sea, no dice nada raro, ¿no? Todo lo que dice es verdad. Y la astucia del diablo para con nosotros es precisamente utilizar la verdad para sembrar una mentira. Si el diablo viene con mentira directamente, usted lo rechaza, pero cuando el diablo viene con verdad, te escucha.
Y sí, tiene razón. Y sí, no oro. Y sí, no leo mucho la Biblia. Y sí, bueno, me cuesta. Y pero, ¿por qué tengo que perdonar a mi suegra? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me tengo que amigar con mi cuñada? Me dijo una vez. Y porque sí, porque Dios a través de eso va a hacer cosas más grandes. Entonces sí, yo me equivoco. Cuando le creo lo que me está diciendo, ahí empiezo a creer lo que me dice a continuación. ¿Ves? Si pecas, ¿ves? Si no buscas, si no lees, si no perdonas, entonces ¿por qué Dios te va a responder? No sos digno de Dios. Y automáticamente yo hago así y dejo que todo el plan del enemigo sobre mi vida se empiece a cumplir, que Él ejerza la autoridad que cree tener sobre mí, que yo se la doy y que Él pueda sacarme del propósito de Dios. Pero la verdad es que sí es cierto, no me lo merezco y gracias a que no me lo merezco, dice la palabra de Dios, no sé por qué me vine esto ahora, Efesios capítulo 2, versículo 18, anóteselo, no lo busque ahí, pongan un rinconcito. Le voy a decir 3 versículos fuera de lo que voy a predicar. Efesios 2:18 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es algo que sea por mérito propio, sino que proviene de Dios. Repito la primera parte, por gracia son salvos a través de la fe. ¿Por qué Dios me salva? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Don, regalo inmerecido. Así que yo soy salvo porque no me lo merezco. Cuando el diablo te diga, no te lo mereces, dígale, sí Señor, no me lo merezco y por eso soy salvo. Porque en donde yo crea que me merezco algo, ahí le conviene otro versículo que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto consigo. Pero este fue de colado. El segundo que le voy a decir fuera de la prédica está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Alguno está necesitando una confirmación de su salvación, me parece. O de su identidad con Cristo, más claro. Por eso vienen estos versículos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, hechos justos a través de la fe, hechos justos a través de la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Dice una adaptación medio libre del texto. Hecho justo. Dios me ve y Dios me ve con todo eso que el diablo dice que yo soy. Dios sabe, Dios lo sabe mejor que yo todavía, porque el Señor conoce hasta los pecados que yo todavía no cometí. Ella sabe lo que yo voy a hacer antes que yo lo haga. Entonces Dios me ve, como dice cuando, uy Señor, en el nombre de Jesús, qué catarata de versículo. Como dice en Ezequiel capítulo 16, yo pasé por el campo y te vi sucia en tu sangre, si te amé y te hice mía, extendí sobre ti mi manto. Le dice Dios a Jerusalén. El Dios te ve, Dios conoce tu real condición, pero te hace justo. Dice, me ha elegido, viene a mi lado, está delante mío. ¿Es pecador? ¿Es inmundo? Sí, yo cubro su vida y lo hago justo. Justificado, hecho justo por la fe, tengo paz con Dios. O sea, no merezco condenación. Tengo paz con Dios por medio de Jesucristo. No tengo que estar con miedo de que Dios me vaya a fulminar. Tengo paz con Dios por medio de Jesucristo, porque creí en Jesucristo y el Señor me hace justo. Y el tercero que le digo, esto ya es una prédica aparte. Romanos capítulo 5, versículo 8, y me tengo que anotar esto porque está bueno. Romanos capítulo 5, versículo 8, digamos que le cierra el broche a todo esto que le estoy diciendo. Dice, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, no tal vez, no porque una vez fuiste, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. El día que Jesús quiso morir por vos, el día que Jesús aceptó morir por vos, el día que Jesús entregó su vida por vos, el día que Jesús, sin en realidad merecerlo, Él dijo, yo voy a morir por este y por cada uno en particular. Cada vez que alguien se acerca a Dios, sucede un evento espiritual donde Jesucristo en espíritu está presentando su vida nuevamente por cada uno. La salvación es personal. Dice que en ese instante yo era un pecador, o sea, no lo merecía.
No tenía absolutamente ningún mérito para estar cerca de Dios. No tenía nada para merecer que Él lo haga por mí. Y sin embargo, Él lo hizo. Dios no me eligió porque yo era bueno. Dios no te eligió por ser lindo. Para eso me hubiera elegido a mí. Dios no te eligió porque veía tus grandes virtudes. Al contrario, Dios te eligió porque vio lo desastroso que soy. Y dijo, es necesario el manto de gracia sobre estas vidas. Si Dios nos eligió siendo desastrosos, siendo inmundos, pecadores, ¿cómo Dios no nos va a recibir aun cuando nos equivoquemos? Si Dios hizo todo por mí y yo de tanto en tanto me equivoco, ¿cómo Dios no va a valorar lo que Él hizo por mí? ¿No va a tomar en cuenta el precio que pagó por mí? Y va a decir, no, vale la pena levantarlo una vez más. ¿Cómo Dios me va a rechazar aunque peque? Si Él hizo todo por mí, Él puso precio por mi vida. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Imagínese que usted va a una casa antigua. ¿A alguno le gustan las antigüedades? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Bueno, tengo que elegir otra cosa, no se me ocurre. Usted va a un bazar. A un todo por dos no, porque hay todo porquería lo que encuentra ahí. Usted va a un bazar y encuentra, no sé, hay algo, hace poco me pasó no fue en un bazar, en una joyería. Entré, tenía que arreglar unas alianzas y veo que tienen de exposición una bandeja de bronce. Nada común, nada especial. Una bandeja de bronce tendría unos 20 centímetros de largo, o sea, tampoco sirve como bandeja, si vamos a hablar, muy chica. Estaba expuesta en una vitrina. Me llamó la atención, no sabía por qué, me acerco a mirarla. Cuando la veo, era de Israel, original, y era todo un dibujo donde estaba graficada la historia de Israel. Estaba el éxodo de Egipto, estaba la Pascua, estaba el Moisés abriendo el mar, todo dibujado, grabado, trabajado en eso, y encima con unas inscripciones en hebreo, que a mí me gusta ya por una cuestión personal. Entonces le digo al muchacho, ¿eso está en venta? Dice, no, es de mi papá, está de adorno, lo tenemos ahí, pero no sé ni cuánto. Bueno, ¿por qué no me averiguas cuánto quiere? Porque yo sabía que estaba cometiendo un error al decirlo, ¿no? Pero digo, porque me interesa comprar, si esto me va a matar. Pero igual se lo dije, porque me interesa. Bueno, está bien, pasá mañana, o así, qué sé yo, qué sé cuánto. Fui al día siguiente, no, mirá, todavía le comenté a mi papá, pero todavía no se decidió, no sé qué, no dice nada. Bueno, voy al segundo día, me dice, no, mirá, no lo vende. Y ahí yo ya me la aguanté, no dije nada, porque realmente no era algo que valiera la pena, era lo que me gustó. Pero yo hubiera sido capaz, si lo tuviera, hubiera sido capaz, por ejemplo, de decirle en ese instante, mira, te doy 3.000 pesos por esa bandeja. ¿Me la vendés? Y el tipo me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque no lo valía. ¿Me entiende, no? No lo valía. Era un pedazo de bronce. No lo valía. Entonces, si yo lo hubiera tenido, le hubiera dicho, te doy 3.000 pesos. Bueno, se lo lleva. ¿Cuánto pagué yo entonces por ese pedazo de bronce? 3.000 pesos. Y es una porquería, te puedo decir, bueno, pero para mí valió 3.000 pesos. Un día se ensució, un día se manchó, no la cuidaron demasiado, quedó en la humedad, empezaron a aparecer las manchas de humedad del bronce. ¿Las conoces? Son unas manchas verdosas que empiezan a aparecer. Si no se las trata bien, después queda permanente, hay que hacer un trabajo distinto, posterior sobre eso. Entonces yo veo las manchas y digo, no, tengo que recuperar esta bandeja. Porque para mí valió 3.000 pesos. Y puede venir otro a mi casa y decir, pero tirá esa bandeja porquería que no sirve para nada, comprate otra. No, yo pagué 3.000 pesos por ella. Entonces compro lo que sea, la pulo como fuere, la llevo a un orfebre para sacarle las manchas para que pueda estar reluciente otra vez y volver a ponerla en esa vitrina. ¿Va entendiendo a lo que le quiero llevar? Dios me vio y se encontró con que yo no valía 2 mangos. Pero Dios decidió pagar por mi vida el precio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, para Dios, aunque yo no valga, para Dios yo valgo la sangre de Jesús. Aunque nadie dé 2 mangos por mi vida, para Dios yo valgo el precio tengo puesto la etiqueta, el precio en la vitrina de la sangre de Jesucristo.
Por lo tanto, aunque peque, aunque me equivoque, aunque me aleje, aunque me manche, ¿no sería Dios capaz de hacer cualquier cosa con tal de valorar lo que Él mismo puso precio? Eso es lo que hace Él con nosotros a través de su sangre cada día. Repito, esta prédica se la cobro aparte. Entro en el mismo concepto y voy a hablarle la historia de la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15, mujer cananea. La única historia, Mateo 15, verso 21, la única historia en la Biblia, la única ocasión en el Nuevo Testamento donde Jesús rechaza a una persona. La única ocasión donde alguien que viene delante de Él con fe, pero no me dicen acaso que la fe es lo que mueve la mano de Dios. No me dicen que la fe es lo que activa el poder de Dios en mi vida. Sí, todo sí. Pero esta mujer vino con fe a hablar a Jesús y a pedirle por su hija, y Jesús la ignoró. Jesús la rechazó, Jesús la humilló. No existe otro caso como este en la palabra de Dios. Al mismo tiempo le cuento, si quiere, si le gusta la historia, o un dato histórico, que es la única ocasión en la historia de Jesús donde Él sale de Israel y se va a predicar a una nación vecina, que es la actual nación de Siria, al norte de Israel. Versículo 21 de Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿está viendo lo que dice? No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Viene esta mujer, clama, ruega, gime delante del Señor, le pide por favor por su hija, y Jesús no responde. Y no es que no la escuchaba, porque los discípulos empiezan a decirle: Señor, sacate de encima a esta vieja que está molestando. Señor, tanto grito que pega, no nos deja escuchar lo que vos estás hablando. Hacela callar, que se vaya de acá. Como en Lucas capítulo 18 le dice a la mujer que estaba clamando ante el juez injusto, y él dice, se levanta de madrugada y dice: le voy a responder su petición, voy a hacer justicia a lo que está pidiendo, no porque se lo merezca, y tampoco porque yo quiera hacer justicia, porque no me deja dormir en paz. Entonces así se va de una buena vez y puedo seguir durmiendo tranquilo. A veces, la insistencia, la perseverancia logra cosas que la fe no consigue. A veces la insistencia rompe las ataduras, desata las bendiciones del cielo. En el caso de Dios es distinto, Dios siempre quiere darnos. Pero acá vemos a Jesús diciendo que no. ¿Por qué Dios no respondió palabra? ¿Por qué Jesucristo no se inclinó a su petición? ¿Por qué el Señor no se acercó a ver qué pasa, hija mía? El primer punto por el cual usted no recibe una bendición. La primera clave por la cual usted no recibe respuesta de Dios. Y es muy importante que lo entienda. Dios no responde cuando vamos delante de Él con apariencia. Dios no responde cuando nos mostramos como lo que no somos. Dios no responde cuando queremos tomar un lugar que no nos corresponde. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver? Si la mujer estaba actuando con fe, si la mujer le creía a Él, si ella clamó. Repito porque veo que están anotando y ya hablé muy rápido. Dios no responde cuando yo me presento delante de Dios con apariencias. Dios no responde cuando yo me presento delante de Él mostrando lo que no soy. Dios no responde cuando quiero ser algo distinto, cuando quiero vivir de apariencias. Esta mujer, dice el versículo 22, era una mujer sirofenicia, eso dice en Marcos, una mujer cananea. No era judía, no pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía a la región, era de los habitantes anteriores de la tierra, era de un pueblo pagano o un pueblo que no seguía a Dios, un pueblo que no creía en el Dios de los judíos. Era una mujer que vivía en la región de Siria, como dice Marcos, sirofenicia, dice griega y sirofenicia de nación, dice Marcos, una mujer que tenía una religión distinta, que tenía su propio Dios, que tenía sus propios dioses, sus propias creencias. Por lo tanto, no era una mujer que siguiera al Dios de los judíos. Pero ella viene delante de Jesús y le dice, léalo en su Biblia, dice, Señor.
En el Nuevo Testamento utiliza la misma palabra griega que se utiliza para hablarle a Dios. Ella está haciéndose pasar, ella se acerca a Dios como cuando usted busca estar acomodado con algún político, con algún oficial de una... Cuando usted busca un acomodo, quedar bien con alguien, entonces le dice las palabras que quiere escuchar. Ella se presenta haciéndose pasar por lo que no es. Sigue la situación sucediendo, versículo 24, creo. Verso 24. Él respondiendo, no a ella, sino a sus discípulos. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Antes de darle el segundo punto, quiero decirle esto. El Señor tiene un propósito específico con aquellos que han dejado su camino. Durante mucho tiempo la iglesia se encargó de hacernos creer que un apartado era un rebelde, ¿no? Ese rebelde, ese difícil, ese es complicado. Como conté alguna vez, tengo un amigo pastor en Temperley y él me dice, ¿cómo que Dios, me dice a mí, Dios te dio un ministerio para trabajar con apartados, con nuevos y apartados? Sí, lo que Dios me dio. No, yo ni loco. ¿Sí? ¿Sabés qué hago yo cuando viene un apartado? Yo lo siento, en la iglesia tiene que estar un año sentado sin hacer absolutamente nada. Después de un año, entonces ahí podemos empezar a conversar. Digo, pero si haces eso, se va a ir. Claro, me dice. ¿Entendió, no? Eso es sinvergüenza. No, Dios no me mandó para que yo trate con esa gente, me dice. Se va a ir, claro. Porque son rebeldes, porque son complicados, porque ya vienen con su librito, ya vienen con lo aprendido, ya vienen con su historia, ya vienen con su cuento. No, el apartado no quiere recibir de Dios, el apartado quiere hacer lo que le gusta nada más. Sin embargo, yo estoy leyendo la palabra de Dios que Jesús dice, y les tengo una noticia a todos los que dicen esas cosas, yo he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hablando dentro del pueblo judío, lo que él está diciendo es, le dice a los judíos, yo he sido enviado primero a los judíos que se olvidaron de Dios y luego me voy a ocupar de los que no son judíos. Llevándolo a nuestro mundo, Jesucristo está diciendo, yo fui enviado primero a aquellos que un día me conocieron y hoy se alejaron, los que recibieron de mi espíritu y hoy están en otro pensamiento, los que fueron formados, los que estaban creciendo, los que ministraban, los que predicaban y hoy hay mil razones distintas. La razón que sea, no está congregando, no me está buscando, está amargado, deprimido, sabiéndose condenado y creyendo que no puede acercarse a mí. Así vive un apartado. Se sabe condenado, cree que no tiene derecho a acercarse a Dios y vive una vida deprimida. Dice, yo fui enviado primeramente a ellos. Por eso, yo sé que es difícil, pero el Señor nos mandó restaurar almas, restaurar mentes, para entender quiénes somos delante de Cristo, restaurar ministerios, para volver a poner los ministerios en función de lo que Dios derramó sobre cada uno. A mí no me ordenó un hombre, aunque sea un hombre que haya arrojado una jarra de aceite sobre mi cabeza, menos mal que tenía pelo en esa época. ¿Te imaginas ahora? Hace por todos lados. A mí me ordena Dios. No es Dios el que le da un don, no es Dios el que no es un hombre el que le da un don, no es un hombre el que le da un llamado, no es un hombre el que le da un ministerio, es Dios. Nunca permita y no crea, si ya lo han hecho, que algún hombre venga a decirle, lo que recibiste por mi boca yo te lo saco. Porque los dicen, pero eso que dicen está en contra de la palabra de Dios. O sea, se ponen en contra de Dios, no se haga cargo, no se haga problema, olvídese, bendígalo, deje que Dios se haga cargo. Ni siquiera se ponga a enojarse porque se pone a la misma altura. Nadie puede sacar lo que Dios me dio. He sido enviado primeramente a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando él dice eso a sus discípulos, la mujer vuelve a gritar, vuelve a clamar, se tira al piso, hace un berrinche.
Hace toda una escena. Y le dice, Señor, socórreme. Claro, una madre clamando por su hija. A las no madres le digo, ¿vieron a una madre clamando por un hijo? A las madres les digo, se ponen bastante inmancables, le cuento. Claro, son como la vieja de Lucas 18. Se ponen tremenda. Como dijo ayer la pastora, cuando una mujer se pone algo en mente, no acepta que le digan que no. Y yo me acordé lo que ayer o antes de ayer vi de un pastor que compartió en Facebook, un pastor amigo de Quilmes, que puso, después se me enojó la pastora, puso, cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, es más fácil sacarle la cabeza que sacarle el algo. Me decía, cuando a una mujer se le mete una cosa en la cabeza, es más fácil sacarle la cabeza que sacarle la cosa. Doy fe de que es así. Entonces ella empieza con todo su berrinche, hace todo su escándalo alrededor, pero Jesús, encima de no responderle antes, ahora le habla. Dios se dirige a mí. Me empezó a hablar. ¿Y qué le dice? No es justo darle el pan de los hijos, tirárselo a un perro. No es justo lo que le corresponde a aquellos a los cuales yo vengo, dárselo a alguien a quien no tiene derecho. No solamente que no le respondía, sino que ahora Jesucristo la avergüenza y la humilla. Podríamos decir en palabras de hoy, la arrastró por el piso. La dejó ahí, chao, totalmente desaparecida. Lo segundo que le quiero decir sobre por qué recibo las bendiciones de Dios o la respuesta a mi clamor. Mucho no le va a gustar, pero después lo va a entender. No siempre, y no a todos les corresponde el beneficio de acercarse a Dios. No todos tenemos la bendición de recibir lo que Dios quiere darme. No a todos nos corresponde la respuesta de Dios. Pero Jesucristo dice, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que justamente no es para todos, sino a todos los que creyeron, a los que creen en el nombre de Jesús, a los que lo recibieron, a ellos les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. De la misma manera que le dije no crea cuando le digan que usted ya no, y que no le crea al diablo, muchas veces se le va a decir no te corresponde, como le dije antes, no sos digno, sí Señor, no soy digno, pero por la sangre de Cristo, Él me hace justo, Él me hace salvo, Él me permite presentarme delante de Él. Sigue la historia. Entonces, el versículo 27, hay un giro, un cambio rotundo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué el Señor exalta la fe? ¿Por qué el Señor en esta ocasión le habla de la fe? Si ella con fe actuó 2 veces antes, con fe se tiró al piso, con fe gritó, con fe clamó por la sanidad, con fe pidió libertad y Jesús la rechazó, Jesús la ignoró, Jesús la humilló, Jesús la avergonzó. ¿Qué fue lo que hizo el cambio para que de golpe el Jesús que te rechaza, el Jesús que te ignora, el Jesús que se burla de vos, de golpe diga, ¡wow! ¡Tremendo! ¡Qué grande es tu fe, mujer! Recibí lo que estás buscando. Respuesta a todo lo que estás buscando. Claro, a veces cuando decimos hay que adorar a Dios y nos cuesta porque tenemos, yo creo que es una, lo digo sinceramente, una maldición como argentinos que tenemos por nuestra formación y por nuestra historia. Hemos sido creados, nuestra personalidad de nunca querer bajar la cabeza. Aunque lo hacemos constantemente en actitud, pero decimos que no lo hacemos. Aunque andamos con la cabeza en alto, pero con el corazón humillado. Aunque permitimos que todo el mundo nos pise la cabeza, pero decimos que estamos por encima.
Entonces, es lo que la Biblia llama duros de cerviz. ¿Leyó eso en la Biblia? ¿Sabía a lo que se refería? ¿Entiende lo que quiere decir duro de cerviz? No es que tiene problema, que anda rengueando, que tiene problema de cadera, nada de eso. Duro de cerviz es que tiene su cuello tan rectificado, y no por problemas, no es ese tipo de problema, sino que duro de cerviz es el que no quiere inclinar, doblar su cervical. A eso llama Dios los verdaderos rebeldes. Y somos así. Entonces nos cuesta entender el principio de la adoración, porque adorar a Dios es ponerlo en alto, adorar a Dios es reconocer que Él es todo, adorar a Dios es humillarme, adorar a Dios es postrarme, adorar a Dios es, si es necesario hacerlo físicamente, adorar a Dios es saber que no soy nada y que Él es todo. Nos cuesta de acá, aunque de acá somos tremendos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Después cuando Dios te mete el dedo para cambiarte, ¿qué onda? Decir? Somos tremendos para eso. Pero esta mujer entendió el secreto, se vio confrontada, se vio expuesta, se dio cuenta que no le servía la apariencia. Como la historia de la higuera, que la cual Jesús dice que iba caminando por el camino y vio una higuera llena de hojas. Entonces dijo, no es tiempo de higos, pero si está llena de hojas, debe tener higos. Voy porque tengo hambre. Y se acerca al árbol y cuando va a comer, no había un solo higo. No había nada. Entonces Jesús la mira y dijo, te están mandando la parte. Que nunca nadie coma fruto de vos. Y al día siguiente se secó esa higuera y se murió. ¿Por qué suelta el Señor esa maldición? Porque se mostraba de una manera que lógicamente no era, porque la Biblia aclara, no era tiempo de higos. Ya él sabía que no podía tener fruto, pero se mostraba como con fruto. Así somos, ¿eh? Estamos secos, vacíos, huecos, pero nos mostramos como los grandes, que tenemos de todo. Y cuando Dios toca, de golpe, ya los higos no se caen porque no hay, pero nos quedamos sin hojas, sin ramas, nos quedamos sin nada. Ella confrontó, ella buscó, ella se dio cuenta que no servía y entonces cambió de actitud. Anote esto, tercero, la perseverancia, más la sinceridad, más la humillación, abren la puerta a tu respuesta. Perseverancia, porque hizo una vez, no tuvo respuesta. Lo hizo una vez, fue humillada, insistió la tercera. Y capaz nosotros a la segunda ya decimos, basta, ¿para qué? Insistió. Sinceridad. Se mostró como era. Le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Lo que estás diciendo es así. Cuando yo voy delante de Dios, no puedo decirle, Señor omnipotente, todopoderoso, Dios de la gloria, bendito sea tu nombre, aleluya, santo, sagrado. Oh, Dios, bendíceme. No, decile lo que sos. Hablarle de lo que te pasa. Desnuda tu vida que Él ya la conoce. Señor, hice esto. Señor, me cuesta salir de esto. Señor, no puedo dejar tal otra cosa. Señor, cámbiame. Como dice ese hombre pecador del cual Jesús lo pone en una parábola. Que estaba uno tremendo, el gran fariseo, el que se las sabía todas. Y había al costado uno tirado en el piso orando a Dios. Y el fariseo decía, oh Señor, te doy gracias. Encima, me imagino que hablaba con la voz así. Señor, te doy gracias, porque diezmo todo lo que tengo, ofrendo no sé cuánto de cuánto, ayuno 3 veces por semana, y te doy gracias porque no soy como ese inmundo que está ahí. Era re sencillo, re humilde el tipo. El amor de Dios brotaba de su vida, brotaba tanto que no le quedaba nada. Y el otro tirado en el piso, lo único que decía, no miraba al otro, no miraba su situación, no miraba ni siquiera a Dios, sino que tirado en el piso, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí. Como decir, busca la manera de acercarte a mí. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús dice que ese hombre lo único que decía era, Señor, soy pecador. Señor, no me animo ni a levantar la cabeza. Señor, no me animo ni a mirarte. Y Jesús, ¿sabe qué dijo? Este ya tuvo lo que quería, que el mundo escuche todo lo que dice. Sin embargo, aquel recibe la bendición, es redimido y entra al reino de los cielos. Perseverancia, sinceridad y humillación, cuando ella dice, sí Señor, pero aún los perros comen lo que sobra de los hijos, lo que cae de la mesa. El soberbio dice, no, yo no quiero sobra. El humilde dice, Señor, dame lo que tengas. El soberbio a usted le va a dar una ayuda, me ha pasado más de una vez,
incluso con gente en necesidad económica, de dar una ayuda y decir, no, yo no necesito, y no tiene para comer. Eso es soberbia, no es no querer molestar. El humilde dice, Señor, dame lo que sea, hasta que Dios me cambia de esa situación, hasta que Dios me levanta, hasta que Dios me transforma. Perseverancia, más sinceridad, más humillación, abre la puerta de tu milagro. Y el último punto, y termino, acompáñenme a Marcos capítulo 7, versículo 24, la misma historia contada por Marcos. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, lo mismo que acabamos de leer en la historia en Mateo. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Reconocimiento, sinceridad, humillación. Versículo 29. Entonces le dijo Jesús a esta mujer, por esta palabra, y yo le pregunto, ¿por cuál palabra? ¿A qué palabra se está refiriendo Jesús? Cuando él le dice, por esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. ¿Por cuál? ¿Por qué? ¿Qué fe? No, él no dijo fe, dijo palabra. Por esta palabra, ¿cuál palabra? Pero dice palabra, ¿qué palabra? Por esta palabra, por lo que estás declarando, por lo que vos estás diciendo, el reconocimiento de quién es, entender la posición que tiene, saber quién es delante de Dios, saber que no se lo merece, por esa palabra que te estás poniendo sinceramente delante mío, por esta palabra donde estás reconociendo tus limitaciones, por esta palabra, o sea, por tu actitud, por tu declaración, el demonio se ha ido de tu hija. Tampoco dice, se va a ir. Se fue. Como dije el domingo pasado, cuidado con lo que dice, cuidado con lo que habla, cuidado con la manera que se dirige, cuidado cuando critica, cuando se enoja. Cuidado con las palabras que suelta cuando se refiere a alguien, cuidado cuando clasifica, cuando dice, nunca vas a alcanzar, vos siempre lo mismo, siempre pasa igual, sos igual a fulano, vos sos así, vos sos esto. Cuidado cuando clasifica, porque su palabra tiene la carga del poder de Dios que dice que Él puso en nosotros la capacidad de crear. Tiene la carga del poder de Dios que dice en nosotros que al que cree todo es posible. Entonces, si yo creo que sos lo que estoy diciendo, aquello que estoy diciendo se construye sobre la vida de esa persona. Y no le va a gustar lo que le voy a decir ahora, pero en realidad cuando usted está diciendo, fulanito de tal, sos así de tal manera, usted está maldiciendo. Pero si yo le digo, ¿usted maldice? Me va a decir, no, ¿cómo voy a maldecir? Porque pienso que maldecir es insultar, maldecir es usar malas palabras, maldecir es blasfemar a Dios. No, maldecir es decir mal. Maldecir es decir un mal. Maldecir es decir, ¡ay, que te parto un rayo! Ah, lo dije en chiste, está maldiciendo. Maldecir es decir, sos igual a tu viejo. Maldecir es decir, no cambias más. Estás diciendo lo que va a pasar y tus palabras crean. Le dijo Jesús a esta mujer, por tu palabra. Por esta palabra que soltaste, que dijiste, por esta palabra que soltaste, el demonio ha salido de tu hija. ¿Vieron cuando? Por eso yo soy bastante reacio para una de esas cosas, a veces ya me conocen en ese punto. Cuando empiezan a hacer las grandes liberaciones, tremendas cosas, sacudir los demonios, que gritan los demonios por todos lados, que la gente más le empieza a dar gloria al demonio más que a Dios, ni siquiera al diablo, al demonio que está ahí. Porque si está alabando, adorando a Dios, y de golpe hay un endemoniado, usted ya deja de adorar a Dios y empieza a mirar que cuánto se mueve, cuánto se arrastra, cuánto se sacude, cuánto vomita, cuánto escupe, cuánto se dobla el endemoniado. Son estrategias del diablo para sacarnos del propósito. Mire qué sencillo cómo se fue este demonio. Qué forma simple. Ni siquiera la endemoniada estaba ahí. Y el demonio se fue por tu palabra. Por la actitud, por tu sinceridad, por tu perseverancia, por creer, por entender la posición delante de Dios, por cambiar tu pensamiento,
por ponerte delante de Dios sabiendo que Él tiene la capacidad de hacer en mi vida todas las cosas, aunque no me lo merezca. Y quiero cerrar diciéndole que sí es cierto, no tengo derecho a presentarme delante de Dios. Sí es cierto, soy indigno. Sí es cierto, es solamente para algunos pocos, pero también es cierto que el Señor nos recoge. Y el Señor convierte nuestra limitación en bendición. Que el Señor no se detiene por lo que hayamos hecho mal, sino que a Dios no le importa cuál sea mi condición, sino que a Dios le importa cuál sea mi posición. A Dios no le interesa si usted está en perfecto estado lejos de Él. Dios prefiere que usted esté hecho charlado. Y el diablo le dice, estás todo sucio, ¿cómo vas a ir a la iglesia? El diablo le dice, pecaste, ¿cómo vas a orar? El diablo le dice, cometiste un error, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Dios te va a rechazar. Y Dios, como la parábola del hijo pródigo, esperando al hijo perdido de tantos años atrás, está a la puerta de su casa, mirando por el camino, esperando que Él llegue cada día. Y cuando llegó apestaba el tipo, olor a podrido tenía encima, olor a chancho. Y sin embargo me impactan esas cositas en medio de la palabra. Dice que el padre lo vio cuando él venía y corrió hacia él. Y a la mitad del camino se tiró a su cuello y lo besó. Si lo vio porque estaba a la puerta de la casa, si corrió hasta él a la mitad del camino, ni siquiera lo dejó llevar, lo vio a lo lejos, se tiró al cuello y lo besó, no le importó el olor que tenía. A Dios no le importa la manera en que estés, a Dios le importa que estés. Presentarte delante de Dios con sinceridad, presentarte delante de Dios no con apariencias. No tomes una postura delante de Dios como superado, como sabiendo todas las cosas, sino reconocer tu condición, reconocer tu pecado. Anda delante de Dios sabiendo que en realidad no sos digno, que no lo mereces. Anda delante de Dios sabiendo que no mereces nada de lo que le estás pidiendo. Pero anda delante de Dios sabiendo que por su sangre, por tu perseverancia, por tu sinceridad, por tu fe, por tu palabra, todas las cosas que estás buscando las vas a recibir. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar.